Bienvenido a nuestro podcast, Voz de Esperanza. De la Iglesia, Cristo la Senda. Oramos para que la palabra de Dios hable a tu vida hoy. Para saber más de nuestro ministerio visita www.iglesiacls.org. Vamos a leer con toda reverencia Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1 al 13. ¿Pueden decir amén? Amén. Dice la palabra de Dios: Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: Levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horé, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él les dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Padre, gracias. Esta es tu santa y bendita palabra. Gracias por el privilegio que nos concede de leerla, de escudriñarla, de predicarla, de enseñarla, Padre amado, pero para que sea efectiva necesitamos la intervención de tu Santo Espíritu, que nos ilumine para predicarla, enseñarla y aplicarla. Ayúdanos, oh Dios. Yo me deposito por completo en tus manos como un instrumento para bendecir a tu pueblo. Úsame y nosotros nos encargaremos de siempre, siempre, siempre darte la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Alabado sea Dios.
En las pantallas pueden ver el tema de hoy, el profeta deprimido. Cosa que es un poco contradictorio y muchos cristianos no aceptan esa realidad. Elías fue uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento y de todo Israel. Su rango, su posición o importancia queda en evidencia cuando después de 800 a 900 años después aparece en el monte de la transfiguración con Jesús en el medio, a un lado Moisés y al otro lado Elías. Eso me indica a mí la importancia de este profeta. Entre todos los profetas, hasta donde tenemos entendido, fue el único que no sufrió muerte física, que fue arrebatado por Dios vivo al cielo en un carro de fuego. Ningún otro profeta tuvo ese privilegio. Elías aparece ahí en el capítulo 17 de Primera de Reyes y aparece dando malas noticias. Aparece anunciando una sequía de 3 años y medio por la idolatría, por el pecado de todo el pueblo de Israel. Luego, por instrucciones divinas, se esconde en el arroyo de Querit, donde milagrosamente es alimentado por los cuervos. Luego que el arroyo se seca, por instrucciones divinas es enviado a Sarepta, donde es alimentado milagrosamente por una viuda. Allí el único hijo de la viuda muere. Elías ora y lo vuelve a la vida. Luego, en el capítulo 18, valientemente después de los 3 años y medio, se aparece delante del rey Acab, el malvado rey Acab y su esposa Jezabel, y delante de todo el pueblo, y delante de los 450 profetas de Baal, y delante de los 400 profetas de Acera, y le lanza un reto en el monte Carmelo para definir quién es Dios, si es Jehová o Baal. Y allí está Elías, solo, todo un pueblo en contra de él. Solo y 450 profetas por un lado, 400 por otro. Un pueblo idólatra hundido en el pecado. Y Elías está solo allí en el Carmelo. Finalmente Dios le da una contundente victoria, haciendo descender fuego del cielo y consumir el holocausto. Y luego de eso, inmediatamente Elías apresa a los 450 profetas y los degolla. Le corta la cabeza. Es terrible, ¿verdad? Dice, wow. Pero así era. Entonces, luego Elías, después que degolla a los 450, le estoy haciendo una pequeña biografía para caer en el punto de que leímos, para que usted entienda. Amén. Estamos aquí, ¿verdad? Luego entonces, allí mismo en el monte Carmelo, Elías sube un poquito más al monte y empieza a orar. Y empieza a orar hasta que concluye la sequía con tremendos aguaceros. Inmediatamente terminan los aguaceros. En medio de los aguaceros desciende una lluvia terrible. Entonces aquí, en el capítulo 19, de una manera inexplicable, de una manera que no se puede entender,
Después de una contundente victoria, aparece Elías como un profeta derrotado y huyendo por salvar su vida. Como que no se encuentra una explicación para una situación como esa. Él sale corriendo por la amenaza de la malvada Jezabel, la esposa del rey Acán, que le dice: mañana a esta misma hora tú vas a estar en la misma condición que tú le hiciste a los otros profetas, va a estar degollado. Y sale corriendo para salvar su vida. Yo le digo a eso la gran ironía de la vida. La gran ironía de la vida, que en muchas ocasiones nosotros damos a entender todo lo contrario de lo que sentimos o lo que queremos hacer. Eso es una ironía. Que muchas veces usted dice y expresa todo lo contrario de lo que está sintiendo. Y hay muchas personas en la iglesia así. Aleluya, gloria a Dios, brincan para arriba, saltan, se gozan, pero por dentro se están muriendo. Por dentro están deprimidos. Por dentro están tristes, están abatidos, están cansados, ya no quieren continuar, solamente es una apariencia, están tirando los últimos cartuchitos, como decimos. Así estaba Elías, así se encontraba el profeta. Elías huye de Jezabel para salvar su vida, escuche bien, y luego, eso es una ironía, y luego le pide a Dios que se la quite. ¿Observe? Sale huyendo para salvarla y luego le pide a Dios que se la quite. Mire lo confundido, lo deprimido, lo depresivo. Ahí empieza a dar una evidencia de que tenía una condición depresiva. Así es. Dios nos bendice, logramos grandes cosas, vemos la mano de Dios obrar poderosamente a favor nuestro, y de momento una pequeña cosa, una pequeña piedra en el camino nos irrita, nos entristece y nos deprime. Después de una gran victoria, después de ver grandes milagros, después de ver cómo la mano de Dios te estuvo sosteniendo o difíciles, de momento llega una pequeña piedra a tu camino y es suficiente para irritarte, es suficiente para deprimirte. Las bendiciones pasadas quedan en la historia, quedan en el pasado. Fácilmente nos olvidamos lo que Dios hizo en un momento difícil de nuestra vida. Y ahora algo pequeño nos hunde en una depresión. La pregunta, amado, es ¿por qué? ¿Por qué eso sucede? ¿Cómo es posible que un hombre, un profeta del calibre de Elías esté teniendo síntomas de depresión, síntomas depresivos? ¿Sabe? Los religiosos dicen que un cristiano que tiene el Espíritu Santo no puede tener depresión. Eso lo dicen los religiosos, los que no son misericordiosos. Si fuera así, entonces un cristiano no debería tener cáncer. Un cristiano no debería tener epilepsia, no debería tener diabetes, no tendría que sufrir otras enfermedades porque tenemos el Espíritu Santo. No nos equivoquemos. Somos de carne y de hueso. En todo el pasaje que leí no encuentro un regaño o una amonestación negativa hacia Elías por lo que estaba pasando. Al contrario, en todo el pasaje lo que veo es un padre amoroso, misericordioso, tratando delicadamente con un hijo que está depresivo, no condenándolo, ni hundiéndolo, ni señalándolo, sino entendiendo por la situación que está pasando. Amado,
Eso le puede suceder a cualquiera. Le puede suceder al hombre más poderoso en la tierra. Le puede suceder al hombre más santo en la tierra. Le puede suceder al hombre más saludable en la tierra. Le puede suceder al hombre más rico en la tierra, como más pobre le puede suceder un problema, una situación depresiva. Por la sencilla razón de que no somos dioses. No somos dioses. Somos seres humanos llenos de dificultades, de debilidades, de problemas y de pecado. Y por ende estamos expuestos a cualquier cosa de esa. A cualquiera de ellas. Lo que la Biblia nos dice en 1 de Corintios capítulo 10 verso 12 es: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme para que no le alcance un tiempo depresivo o una enfermedad, fíjese que no caiga. Eso implica muchas cosas, pero no me voy a desviar por ahí porque hay bastante que se pueda decir de ese texto bíblico. Ahora observe el cuadro que presenta Elías. Observe, aproximadamente por 3 años y medio estuvo escondiéndose, para que usted entienda por qué la depresión. Porque pero ¿cómo es posible que un profeta quiso descender fuego del cielo? Yo no lo entiendo, pastor, ahora está deprimido después de una depresión. Entienda que hay un proceso. La depresión no llegó de la noche a la mañana. 3 años y medio escondiéndose mientras había la sequía. ¿Por qué estaba escondiéndose? Porque acá lo buscó por cielo, por tierra, dice, por todas las naciones, por todos los reyes, buscando a Elías, porque Elías era el culpable, según él, de la sequía y del hambre que había en Israel. Y no lo estaba buscando para pedir consejo, lo estaba buscando para cortarle la cabeza. Por eso Dios le dijo que se escondiera. 3 años y medio escondiéndose. Observe. Luego la tensión en el Monte Carmelo. 450 profetas, 400 de Acera, 450 de Baal, Jezabel, acá el rey y todo el pueblo en contra de Elías. Y él solo allí, humanamente hablando. Había una tensión terrible. Luego tiene que degollar a 450 hombres. O sea, yo no sé si usted se mira el cuadro que nos está presentando la Biblia. Luego ora y la sequía desaparece con una intensa lluvia. Ahora, en el verso 46 del capítulo 18, que es el último versículo antes del 19, dice que en medio de la lluvia, escuche bien, Elías sale corriendo para llegar a donde está Acab, es decir, del monte Carmelo hasta Jezreel. Yo lo busqué, ¿sabe cuántas millas eran? Entre 12 y 15 millas corrió Elías. Corrió Elías. Ahora, yo me preguntaba, ¿y por qué corrió delante de allá de acá? ¿Cuál era el sentido de él? Después de una victoria tan grande. Bueno, algunos comentaristas piensan que él fue a buscar algún tipo de reconocimiento o de recompensa, pero yo, conociendo al profeta, él no fue a nada de eso. Eso yo se lo garantizo. Elías no era de eso. Aunque estaba deprimido, no era ese tipo de siervo de Dios. Ahora, yo entiendo que él fue donde Acab, porque después de una victoria contundente, Elías esperaba por lo menos una palabra de aliento. Esperaba escuchar algo bueno, como que el rey Acab le dijera, ¿sabe qué? Hemos visto la gloria de Dios. Elías quería ver por lo menos en Acab que le diera la gloria a Dios por lo que había visto en el monte Carmelo. Elías quería ver que el pueblo por lo menos dijera, sí, hemos reconocido que Jehová es Dios y de ahora en adelante vamos a acabar con la idolatría. Pero no hubo nada de eso. La recompensa que recibió Elías fue un mensaje, fue una sentencia donde le dijeron, ¿sabe qué? Mañana a esta hora tú vas a estar degollado también. Ahora dígame usted que se sacrifica tanto para hacer algo en la obra de Dios,
se mueve el poder de Dios, se ve la gloria de Dios, y que luego nadie le dé la gloria a Dios, y que luego nadie reconozca el sacrificio que usted haga, es para que usted se deprima, es para que usted se entristezca. Ahora entiende por qué Elías está triste. La depresión es una tristeza profunda, dicen los psicólogos. Elías estaba profundamente triste. Ante un caso como ese, yo entiendo que cualquiera se puede deprimir. Elías posiblemente pensó, después de tanto sacrificio, después de tanto esfuerzo, después de que la gloria de Dios se manifestó allí y que este pueblo no se haya arrepentido, yo creo que aquí ya no hay más nada que hacer. Esto ya es lo último, por lo tanto ya hasta aquí llegó mi ministerio. Y obviamente eso pensaba Elías, y eso usted lo puede notar en la respuesta que Elías le da a Dios cuando Dios le hace la pregunta en el verso 10. Dice Elías: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tu profeta. Y observe lo que dice: y solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. O sea, esa expresión que está haciendo Elías es una expresión de una persona que dice: ya hasta aquí llegué. Ya hice todo lo que tenía que hacer, hice todo lo que pude, hice todo lo que tú me mandaste y no hay resultados. En vez de glorificar a Dios, ahora buscan para matarme, para quitarme la vida. Elías entonces camina solo todo un día por el desierto. Y yo me imagino que mientras caminaba, pensamientos llegaban, pensamientos se iban. Hago esto o hago aquello, me devuelvo o continúo. Me imagino que todo eso estaba en la mente de Elías. Una persona que está depresiva o que tiene síntomas depresivos, muchas veces una de las manifestaciones es que no sabe qué va a hacer. No encuentra qué hacer, no sabe cómo hacer las cosas. Y allí estaba Elías caminando, pensamientos vienen, pensamientos van. Finalmente, Elías, si usted observa el verso 10, el capítulo 19, verso 3, si Elías estaba tan depresivo que dejó a su siervo en un lado, en una ciudad, y siguió caminando solo. No quería andar con nadie, no quería escuchar a nadie, quería estar solo. Y no era porque Elías dijo: voy a caminar hasta Oreb para buscar a Dios. No hay indicaciones, aparentemente sí, pero no hay indicaciones de que esa era la intención de él. La intención de él era, ya cuando llegó allí, era morirse. Y si quería morirse era porque no quería ¿qué? Continuar. Y observe ahí, en el verso 4, finalmente cae debajo de un árbol del enebro y, deseando morirse, le pide a Dios que le quite la vida, que termine con todo ese problema que había en su cabeza. Le pide a Dios. Estaba tan perturbado, estaba tan confundido, que él dijo, observe: basta ya, no puedo más, me estoy volviendo loco. No sé qué hacer, si voy para allá o cojo para allá o cojo para acá, si me van a matar, si no me van a matar, qué hago, qué no hago, basta, ya. Quítame la vida. Observe que Elías estaba tan agotado que se quedó dormido. Pero se quedó dormido, escuche bien, deseando no despertar.
Se quedó profundamente dormido y dijo, aquí me voy a dormir y no voy a despertar jamás hasta que me muera. Que despierte allá en la presencia del Señor. Qué confusión, ¿verdad? Huye para salvar su vida. Huye de la muerte. Sin embargo, aquí ahora la está ¿qué? Buscando. Y lo más terrible es que todo eso le está sucediendo a Elías sin pasar por ningún tipo de tragedia. Dígame qué problema tuvo Elías. No se le murió el hijo, no lo despidieron del trabajo, la esposa no se le murió. Él no había pasado por ninguna tragedia. Sin embargo, estaba actuando como si el mundo se le había caído encima. Hello, ¿le ha pasado a usted? ¿Ha estado usted en esa posición? Y cuando Dios lo resuelve, usted se da cuenta que era realmente nada y usted se estaba muriendo. Como decimos, se estaba ahogando en un vasito de agua. Pero así es la persona cuando se deprime, se confunde. No sabe si coger para allá o para acá. Y eso es un síntoma muy común en la persona depresiva. No saben lo que quieren, ni saben lo que van a hacer. La pregunta es si usted se ha sentido alguna vez así. ¿Se ha sentido usted deprimido? ¿Se ha sentido usted que en algunas ocasiones lo que quiere es dormirse y no despertar? Humanamente nos sentimos así en algún momento. ¿Te has sentido tú en algún momento que tu vida es inútil, que no produce? ¿Te has sentido sin deseo de continuar viviendo? ¿O te has sentido deprimido porque has trabajado duro en X ministerio y no has visto resultado? Y después de tanto esfuerzo y sacrificio, tú no has visto que se te ha tomado en cuenta. Y por lo tanto te deprimes, por lo tanto te descaes. Y dices, ¿sabe qué? Me voy a sentar aquí en esta silla como Elías debajo del enebro y de aquí nadie me mueve. No voy a hacer nada. No voy a seguir hacia adelante hasta que Dios me lleve. ¿Te has sentido así? Porque déjenme decirles, nosotros somos seres humanos. Y muchas veces nosotros trabajamos en la obra del Señor. Y no es que estamos buscando reconocimiento, pero por lo menos que se nos tome en cuenta que estamos trabajando. La Biblia dice que debemos de reconocer a aquellos que se esfuerzan en la obra. Y cuando no hay nada de eso, eso causa tristeza. Y muchas veces nos lleva a un estado de no querer hacer absolutamente nada. Y eso es muy típico de la persona que se siente depresiva, de sentirse solo. Nadie me ve, nadie me quiere, nadie me ama, nadie me ayuda. Está rodeado de miles de personas, de cientos de seres queridos, de amigos, de amistades. Sin embargo, te sientes que estás en un desierto. Eso es típico. Fíjense que Elías decía, solo he quedado yo. Pero Dios le tenía 7,000 que nunca habían doblado su rodilla delante de Baal. Porque muchas veces nosotros queremos adelantarnos a los planes de Dios, a los propósitos de Dios. Y como no vemos nada, tratamos nosotros de hacer y resolver. Y no esperamos en el tiempo del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Pero yo quiero decirle, amados, que aunque Elías pensaba que estaba solo, Elías nunca estuvo solo. Dios siempre estuvo cuidándolo. Dios siempre estuvo protegiéndolo. Mientras él dormía, había un ángel que lo velaba. Mientras él dormía, había un ángel que le estaba cocinando. Mientras él dormía, había un ángel que le tenía agua. Mientras él dormía, había un ángel que le prendió la brasa, las ascuas
Y mientras él dormía, había alguien que estaba trabajando y cuidándolo al favor de él. Tú no estás solo. Iglesia, tú no estás sola. Dios siempre está con nosotros, aunque no lo vemos. El problema es que cuando la persona está depresiva no ve la mano de Dios, no ve la intervención de Dios. Lo que ve es su problema, lo que ve es su soledad, lo que ve es su condición y su situación. Y eso le impide ver que Dios está al lado de él. Dios quería llamar la atención a Elías con un ángel. Usted sabe lo que es eso. Un ángel. Elías está durmiendo y le toca. Come, despiértate, come. En otras palabras, el ángel esperó que Elías descansara. Y se aseguró que nadie le perturbara, ni un animal, ni nadie viniera por ahí a molestarlo. Ese es el cuidado, la protección, la provisión de Dios para cada uno de sus hijos. Dele la gloria al Señor por eso, amén. Alabado sea Dios. Mire, Dios siempre provee. Mire, Dios nunca nos falla. Aunque tú veas que tiene el agua hasta la nariz y no respire, tú siempre dices: yo sigo alabando a Dios porque yo sé que Él me va a salvar. Y si no me salva, me voy con Él, gloria a Dios. Porque eso es lo mejor que Él tiene para uno. Observe, Elías se despierta, no hay ninguna reacción en él, simplemente come y se acuesta a dormir. Cosa inexplicable. Oye, es un ángel que está aquí. Aquí no hay comida por todo esto y hay una torta rica, calientita y una agua deliciosa, y yo no voy a espantarme a decir: ¿qué es esto? Es difícil una persona salir de una depresión. Pero no, hay cristianos que te condenan, te crucifican. ¿Cómo es posible que tú, siendo cristiano, que tú cantas y que tú predicas y que estás deprimido? A Dios todavía yo no tengo ni la coronita, ni las alitas, ni nada por el estilo. La más mínima cosa me puede deprimir. Claro que no debería, pero sucede. Alabado sea el nombre de Dios. Observe, él come y se vuelve a dormir. El ángel nos dijo: con este tipo no se puede. Oye, le manda un mensajero del cielo, le hago la comida y mira lo que hace. Me ignora y lo que hace es que se acuesta a dormir de nuevo. Pero ¿sabe qué? El ángel se quedó ahí. Se quedó ahí. ¿Sabe por qué se quedó ahí? Porque quien estaba ahí era un hijo de Jehová. Era un hijo de Dios. Y Dios no abandona a sus hijos. En medio de los problemas y dificultades, aun cuando le fallamos, Él no nos abandona. Alabado sea el nombre de Dios. Y el ángel se quedó ahí no sé cuánto tiempo más, pero él vio que era necesario que Elías descansara otro rato más. ¿Qué tiempo? No sé, pero estuvo durmiendo, porque dice que después el ángel lo tocó nuevamente y lo despertó. Y entonces le dijo: oye, come y bebe. Y le dice ahora: porque hay un largo camino que te resta. En otras palabras, si tú crees que te vas a morir aquí, hoy no es el día de morirse, hoy no es el día de quedarse, hoy es el día de levantarse, hoy es el día de hacer. No importa cómo te sientas, no importa lo que digas o lo que pienses, Jehová dice que hay que levantarse. Alabado sea el nombre de Dios. Yes, dele la gloria al Señor. Levántate, porque un largo camino te resta. ¿Qué haces ahí deprimido, triste? Despierta y levántate, porque todavía hay muchas cosas que hacer. Es lo que el ángel le está diciendo a Elías. Tu hora de morirte no ha llegado. Tú piensas que tú te vas a morir, pero Dios te tiene preparado una sorpresa. Usted sabe lo que pasó con Elías.
Escúchame por un momento, amado hermano, amigo que está aquí. Dios no te alimentó ni te salvó para que solamente tú vengas los domingos a gozarte aquí y te sientes ahí debajo del enebro. No. Dios no te levantó a que te gocen solamente en la predicación. Dios no te levantó, te salvó para que te goces solamente aquí en la adoración. No. Dios no te alimentó, ni te cambió, ni te salvó, ni te transformó para que vinieras a sentarte aquí a la iglesia. Dios te salvó, te levantó, te transformó para que camine. Para que camine haciendo su voluntad para trabajar en su reino. No para que te siente. Aquí venimos a ser instruidos, pero una vez yo me levanto de esa silla, tengo que caminar, tengo que trabajar, tengo que hacer algo a favor del reino. Hay cristianos, no aquí en Cristo la Senda, ese fenómeno aquí no sucede, que después de ser ricamente alimentado, con una buena administración de alabanza, de adoración y una buena administración de la predicación de la palabra de Dios, son ricamente alimentados, se gozan y cuando llegan a su casa se encuevan y se sientan y se olvidan de todo lo que pasó. No están deprimidos, pero están haciendo lo mismo que Elías. El pecado es peor porque tú no estás deprimido, es poca vergüenza tuya. Sí, se sientan allí en el mueble y caen allí debajo del enebro y se olvidó de lo que se predicó, de lo que se gozó, y solamente Ramiro viene y corta la grama, aquel solamente hace eso y no hay nadie en seguridad y no hay nadie. ¿Qué pasó con el resto de los caballeros? Están sentados debajo del enebro. Diga amén. Amén. Estoy dando un ejemplo nada más, pero aquí hay muchas cosas que pueden hacer. Wow, pastor, la verdad que esa predicación suya me motivó, me tocó. Y bueno, ¿y qué pasó? Los niños necesitan maestros. Te sentaste debajo del enebro y no porque estás deprimido, sino porque estás descuidado. Ay, yes. Créame que la gente dice, bueno, el pastor, usted siempre está ocupado. Sí, estamos ocupados, pero ¿sabe qué? Yo me siento que no estoy haciendo lo suficiente para todo lo que hay que hacer en el reino de Dios. Hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Nosotros tenemos este precioso templo, pero aquí ya deberíamos tener 2 o 3 cultos. Pero no es por el pastor, es por culpa suya. Porque usted está sentado debajo del enebro allí, cogiendo fresco, en el aire acondicionado, cuando debería estar todos los domingos trayendo a alguien aquí. Por lo menos orando, invitando, para que Dios llene este lugar. Y para cuando se llene tengamos segundo y tercer culto. No se preocupe, que Dios se encarga de darnos fuerza para predicar. Usted encárguese de hacer lo que Dios le dijo. Levántate, camina, no te duermas, no te quedes sentado. Es tiempo de levantarse porque hay un largo camino que nos resta. Alabado sea el nombre del Señor. Tú dirás, bueno, pastor, pero es que a Elías se le apareció un ángel. ¿Y quién no así no se anima? Que se me aparezca un ángel a mí, para que usted vea que me voy a las 5 de la mañana a orar. No seamos tontos, no seamos bobos. El que me llamó a mí es más grande que ese ángel. El que me habló a mí se llama el Espíritu Santo. Y no solamente me habla, me llamó, sino que está dentro de mí. Por lo tanto, no puedo tener ningún tipo de excusa para caminar y avanzar en el reino de Dios. Escúchame bien.
Tú fuiste alimentado con la mejor comida, no con una torta ni con una agua. Nosotros hemos comido del pan de vida. Jesús es el pan de vida. Es el que me da la energía, el que me da la fuerza, el que cuando estoy triste me levanta, el que cuando estoy cansado me multiplica la fuerza. Él es Jesús, el pan de vida. La comida que hemos comido. Alabado sea el nombre del Señor. No busques excusas, porque no la va a encontrar. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora observe, Elías en el verso 8, con la comida del ángel, Elías fue fortalecido. Yo no sé qué tenía aquella comida, pero lo que tenía estaba poderoso. Porque con la comida y el agua que tomó, estuvo caminando 40 días y 40 noches hacia el monte Oré. De donde estaba Elías al monte Oré eran alrededor de 200 millas. Por eso le tomó 40 días y 40 noches. Más de un mes. Caminando, caminando. Caminando, ya ahí no se detuvo, porque recibió un mandato: levántate. Pero aún así todavía él no ha salido de la depresión. Simplemente como hijo de Dios está siendo obediente a la palabra que recibió. Levántate, porque el largo camino te resta. Y llegó allí al monte Oré, y dice el verso 9 que cuando llegó al monte Oré, observe qué fue lo primero que hizo. ¿Se metió dónde? ¿Sabe lo que significa eso? Que todavía él estaba en la cueva de la depresión. ¿Por qué? Porque él se metió en la cueva, ¿sabe qué? No es para glorificar a Dios, para acostarse a dormir. No, y usted, como está lleno del poder de Dios, usted lo ve allí y lo hubiese crucificado. El hombre está depresivo, hermano. El hombre necesita un intensive care. You understand what I say, right? Necesita cuidado intensivo. El ángel no lo sacó de la depresión. La comida no lo sacó de la depresión. Él necesitaba algo más poderoso. Estando en la cueva, en la depresión, vino la palabra de Dios en forma de pregunta. Observe, ¿qué haces aquí, Elías? Yo no creo que Dios le dijo: Elías, ¿qué tú haces aquí? No. Una voz suave. Para una persona que está delicada. No se le puede ver ásperamente. Suave. Elías, ¿qué haces aquí? Ahora, observe. Es una pregunta que es para todos nosotros. ¿Qué haces aquí, Claudia? Escuche bien. Dios sabía Dios sabía por qué Elías estaba allí, pero Elías no sabía por qué él estaba allí. ¿Me está entendiendo? Elías no sabía por qué estaba allí, pero Dios sí sabía por qué Elías estaba allí. Las preguntas de Dios no son porque Dios quiere descubrir o averiguar algo. Más bien son para concientizarnos de nuestra realidad. Son para que nosotros descubramos nuestra propia realidad y nuestra propia falta. ¿Qué haces aquí, Elías? No es porque Dios no lo sabía, era porque Elías no lo sabía. Y las preguntas de Dios son así. Es para llevarnos a comprender lo que no estamos comprendiendo, para llevarnos a ver lo que no estamos viendo. Adán
Le dice Dios: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Ve? No era que Dios no sabía dónde estaba Adán. Dios sabía dónde estaba Adán. Dios sabía lo que había hecho Adán. Pero Adán no sabía lo que había hecho ni sabía dónde estaba. Estaba escondido detrás de un árbol. Y dice: ¿dónde estás tú? Ese no es el lugar que yo te di. Ese no es el lugar, esa no es la posición que yo te di. La abandonaste, está en otro lugar equivocado. Te hago la pregunta para que realice que te desviaste del camino. ¿Dónde estás tú? ¿Qué haces aquí? Moisés, ¿qué tienes en la mano? Claro que Dios sabe que es una vara, pero Moisés no sabe que es una vara, que tienes el poder de Dios. ¿Qué tienes en la vara, en la mano, Moisés? Una vara. Ah, lo descubriste. ¡Pero úsala! ¡Úsala! ¿Qué tiene, hermano? Cántico, pues úsalo. No te sientes debajo del enebro. ¿Qué tiene? Predicación, pues predica, aunque sea al loro o al perro, pero hazlo, que Dios se va a encargar de llevarse toda la gloria. ¿Dónde estás tú? ¿Qué haces aquí? Alabado sea el nombre de Dios. La pregunta de Dios es la pregunta de un padre amoroso que desea enderezar el camino torcido de un hijo de él. Escuchen, no es una condenación, es una pregunta amorosa, tierna, dirigida a un hijo para que enderece su camino, no para que hundirlo más o para castigarlo. ¿Qué haces aquí, Elías? En otra palabra, ¿qué haces aquí? ¿No deberías tú estar delante del pueblo amonestándole, enseñándole mi palabra y corrigiéndole contra la idolatría? ¿Qué tú haces aquí después que empecé un avivamiento contigo y ahora los abandonas porque una diabólica mujer te dice que te va a matar? ¿Acaso no soy yo más grande que Jezabel? ¿Qué hace aquí Elías? ¿Ves que se me olvida quién es Dios? ¿Acaso no soy yo más grande que Jezabel? ¿Acaso no soy yo más grande que acá? ¿Qué hace aquí Elías? Tú tienes un lugar, tú eres profeta, tú eres maestro. Ve y enseña al pueblo que yo te dije que enseñara. ¿Qué haces tú aquí? Aquí en Cristo la senda. ¿Qué haces aquí? Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué haces aquí? Estás fuera de tu lugar. Te desviaste del camino. ¿Ves? Satanás es experto en mandarnos a hacernos cosas para que nosotros, en vez de coger para el camino que Dios nos trazó, cojamos el otro. Eso fue todo lo que pasó con Elías, el gran profeta de Dios. ¿Qué haces aquí? Está fuera de tu camino. ¿Qué hace en esa depresión? ¿Qué hace aquí en esa tristeza? ¿Qué hace aquí confundido? ¿Qué hace? ¿Qué hace aquí? En esa condición. Esa no fue la condición que yo te llamé. Esa no fue la condición que yo te di. Yo te di poder, autoridad, unción y gracia. ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Alabado sea el nombre de Dios. Es una pregunta que Dios le hace a todos aquellos que se sienten vencidos, que se sienten defraudados, que se sienten cansados, que se sienten que no pueden más. Dios te dice en esta mañana: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces en esa posición? Esa no es la posición tuya. Yo te llamé para que fuera cabeza, para que no fuera cola. Yo te llamé para que fuera príncipe. Yo te llamé para que fuera rey, para que fuera ser un hijo de Dios. Dele la gloria, porque yo sé que Dios está aquí. Oh, gloria sea su nombre. ¿Qué hace? ¿Qué hace aquí?
Es la pregunta para todos aquellos que tienen temor al fracaso. Yo no hago esto porque tengo miedo a fracasar. Si Dios te llamó y fracasa, Él te levanta 1, 2 y 3 veces hasta que lo logre. Porque cuando Dios dice, las cosas tienen que suceder. Alabado sea el nombre de Dios. Es una pregunta para todo aquel que piensa que no hay propósito en su vida. Es una pregunta para todo aquel que está abrumado con los problemas. Es una pregunta para aquel que está descarriado, aquel que se apartó de Dios. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces en ese camino descarriado? Ese no es tu lugar. Dios no te llamó para que estés descarriada. Dios no te llamó para que le sirva al diablo. Dios te llamó para que le sirva a Él. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces en esa condición, en esa posición? Es una pregunta para todos aquellos que solo recuerdan lo que eran o lo que debieron ser. Hay muchas personas dentro y fuera de la iglesia que solamente recuerdan lo que debieron ser o solamente se quejan de lo que querían ser. Esa pregunta es para ti. ¿Qué haces ahí? Ese no es el lugar que te corresponde. Ahora observe en el verso 10, en el verso 11, ya concluyendo prácticamente, el mandato de Dios para Elías. Aquí está la cura de la depresión. El mandato de Dios para Elías es, y para ti hoy también, sal fuera de la cueva donde te has metido. Escucha bien, nadie más te va a sacar. Tú tienes que salir. Y cuando salgas, Dios te está esperando afuera. Dios te dice de afuera, sal porque yo no debo entrar a buscarte. Tú tienes que querer. Hay gente que Dios la quiere ayudar, pero no se dejan ayudar. Sal fuera de la cueva. Es un mandato que Dios le está dando. Es una orden, pero depende de ti si la obedece o no la obedece. La solución está ahí, en obedecer lo que Dios está diciendo. El pueblo de Israel ante el fuego que descendió en el Carmelo y ver que Jehová era Dios, ellos dijeron, sí, Jehová es Dios, lo dijeron, pero no le obedecieron, siguieron en la idolatría. Sal de la cueva, sal de ese lugar que llegaste. ¿Cómo llegaste? Yo no lo sé, no me interesa si fue por error o porque alguien te invitó o porque alguien te sedujo o porque tomaste una mala decisión. No me importa, lo que importa es que Dios te está diciendo que salga de ese lugar. Sal de ese lugar en el nombre de Jesús antes que sea demasiado tarde. Es tiempo de que nos pongamos delante de Dios. Dios le dice, sal y ponte delante de mí. Sal y ponte delante de mí. Si tú quieres, escúchame bien, salir de ese lugar para tener una experiencia renovadora, es tiempo de que te levantes, que salgas de ahí y te presentes delante de Dios. Es la única manera. Déjame decirte que Dios es el psicólogo de los psicólogos. Tú vas al psicólogo y te hace 20 preguntas y tú las contestas y te hace bien, pero no te sana. Dios le hizo una a Elías y lo sanó. Porque Él sabe lo que tú tienes por dentro. Tú sabes lo que tú sientes por dentro. Dios sabe lo que tú necesitas. La misma palabra que le dijo Elías no era necesariamente la que tú necesitas. Pero Dios conoce tu corazón. Y Él es psicólogo de los psicólogos. Alabado sea el nombre de Dios. Mira la experiencia renovadora de un profeta depresivo. Es difícil de explicar en el texto la razón de las 4 poderosas manifestaciones de Dios para tratar de sacar a Elías de la cueva y de la depresión. Es un poco difícil de explicar por qué Dios lo hizo así.
Pero yo traté de buscarle alguna explicación. Dice el verso 11, estando Elías en la cueva, escuchando la primera voz, ahora en el verso 11 le dice, y he aquí Jehová que pasaba. Ahora mire cómo va pasando Jehová. Dice, un poderoso viento que rompía los montes y las peñas. Después del viento, un terremoto. Y después del terremoto, un fuego. Y dice que Jehová ni estaba en el viento, ni estaba en el terremoto, ni estaba en el fuego. Pero el verso 11 dice que Dios estaba pasando. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Comprende? Entonces yo me puse a orar y dije, Señor, pero esto como que se contradice. Y tu palabra jamás se contradice. Dice que tú estás pasando y entonces hace un viento que se rompen los montes, las peñas, y dice que tú no estás en la peña. Hace un terremoto y no estás en el terremoto. Pasa un fuego terrible que quema todo y tú no estás ahí. Entonces, ¿qué es lo que tú le quieres decir a Elías? ¿Qué es lo que tú nos quieres enseñar a nosotros? Lo que pasa es que en la primera manifestación del viento no había un mensaje, no había una palabra de Dios. En el fuego, en el terremoto, tampoco había un mensaje, ni había una palabra de Dios. ¿Sabe que sucede hoy en día mucho así? No lo digo por criticar ninguna iglesia, Dios me libre, pero yo he estado en culto donde en la adoración y la predicación se ve el fuego, el terremoto de Dios. Pero cuando termina el culto, tú te vas y te das cuenta y dices, ¿sabe qué? No hubo palabra ni hubo mensaje de Dios. Todo fue alboroto, todo fue esto, lo otro, pero no hubo un mensaje, una palabra de Dios que liberara al que estaba depresivo. No hubo una palabra de Dios para liberar al que estaba cautivo. No hubo un mensaje que te sacudiera y te motivara a producir cambio para la gloria de Dios. Y eso sucede mucho en la iglesia, en mucho montaje, mucha gritadera, pero no hay una palabra que levante al caído, no hay una palabra que levante al deprimido, no hay una palabra que sane al que está en pecado. Ahí es que Dios entonces se manifiesta, porque Dios sabía que Elías necesitaba una palabra, pero no era solamente la palabra, era cómo Dios decía la palabra. Entonces dice la Biblia que vino un silbo, escuche bien, un silbo apacible y delicado. ¿Por qué? Porque el terremoto no iba a sacar a Elías de la depresión. El fuego tampoco lo iba a sacar. El viento tampoco. Pero una palabra llena de gracia y de compasión era lo que Elías necesitaba. En el viento suave y apacible que le susurró al oído y le dijo, Elías, hijo mío, ¿qué haces aquí? Yo no te llamé para que te encuevara. Yo no te llamé para que tuvieras miedo ni para que huyeras. Yo te llamé para usarte y para que a través de mí, a través de ti, mi poder se manifieste y el pueblo me dé la gloria y la honra. Dios te está hablando conforme a tu necesidad. Dios te está susurrando al oído y te dice, hijo mío, hija mía, ¿qué hace en esa condición? ¿Qué hace en esa situación? Levántate, sal de esa cueva, porque quiero renovarte espiritualmente. Quiero que tú te avives con la palabra que te voy a decir. Y el profeta que pensaba que todo se había acabado, allí recibe una nueva comisión. Le dice, prepárate, Elías, ahora te vas a ir por tu camino, no por el camino que tú andabas, por tu camino, por el que yo te llamé. Y tú vas
Ahí iba a ungir a este de rey y a aquel de rey y a Eliseo como profeta. Y si tú pensabas que yo no iba a hacer nada, déjame decirte que el que escape, este rey lo mata, y el que escape de este rey lo mata el otro, y si no, lo mata Eliseo. Si usted conoce historia bíblica, al final de esos reyes, usted se va a dar cuenta que el balaísmo o la adoración a Baal se erradicó por completo. Se erradicó por completo. Dios le está diciendo a Elías, el avivamiento que empecé contigo, lo voy a terminar con otro. Pero es necesario ahora que tú cumplas tu última misión. Ve y unge a este de rey y a aquel de rey y a este de profeta. Y al final, Dios hizo lo que tenía que hacer. Yo no sé de dónde tú necesitas salir hoy para que Dios te dé una nueva comisión, para que Dios te dé un nuevo mandato. Yo no sé dónde tú estás, pero si estás aquí es porque Dios te está llamando a que te levantes. Hasta que te levantes, porque el largo camino nos resta. Dele la gloria al Señor, alabado sea Dios. Escúchame, no importa donde tú te hayas metido o donde tú hayas caído, Dios siempre te va a alcanzar. Dios siempre va a llegar ahí. Y de ahí Él te llama y de ahí Él te levanta. Así que Dios te dice ahora, párate, sal de ese lugar y sal a mi encuentro para que tenga una experiencia renovadora. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, gracias, porque tú sí sabes perfectamente tratar con nosotros. Nosotros los hombres lo dañamos, tratando muchas veces de ayudar lo que no sabemos. Pero qué bueno que tú saliste a la ayuda de Elías. Y estoy seguro que hoy has salido al encuentro y a la ayuda de muchos de los que están aquí. Yo te pido, Padre amado, que el Espíritu Santo en este momento ayude a cada uno de nosotros a reflexionar, a mirar, a identificar en qué cuevas estamos, a dónde nos hemos caído, y que podamos tomar la decisión de obedecerte a ti, de atender el llamado, de que me levante y salir de ese lugar para que tú me renueves espiritualmente, para que tú me des nueva fuerza, para que tú me des una nueva gracia, una nueva unción, una nueva bendición para seguir hacia adelante y poder servirte mejor. Espíritu Santo, ministra en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros en esta hora y permite que tu nombre sea glorificado en esta hora, que tú te manifiestes. Señor, yo no sé, puede haber terremoto aquí, puede haber fuego, puede haber viento, pero lo más importante es que tu palabra se predicó. Lo más importante es que hay edificación y bendición en tu palabra. Ahora encárgate tú de manifestarte como tú quieras, con tu poder y tu gloria. Haz como tú quieras. Aquí está tu pueblo delante de ti. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Si quieres contarnos cómo la palabra de Dios ha bendecido tu vida, o quieres saber más de nuestro ministerio, búscanos en la web www.iglesiacls.org. Que Dios te bendiga.